Desde Semicafé generamos las recomendaciones fruto de la investigación para la caficultura colombiana. Nosotros, los extensionistas, sus extensionistas, se las entregamos a ustedes. Pero son ustedes, familias caficultoras, quienes toman las decisiones de actividades tan importantes como lo es el repase en el manejo integrado de la broca. ¿Qué es el manejo integrado de la broca? El manejo integrado de broca es utilizar todas las estrategias de control que existen de una manera armónica para que mantengamos la plaga bajo control, pero no utilizando una sola estrategia de control, sino el conjunto de ellas. Pero definitivamente, Pablo, hay una actividad que es fundamental en el manejo integrado de la broca, pero que estamos motivando a que la utilicemos más y que la utilicemos en el momento preciso, y ese se llama el repase. Esa es una estrategia que nosotros llamamos de control cultural, que es hacer el ambiente menos favorable para la reproducción y la multiplicación de la broca, y de tal manera disminuimos entonces el ataque de este insecto en el cafetal. El repase hace parte de lo que nosotros llamamos el RE. El primer RE es recolección oportuna de café y el segundo RE es el repase. ¿Y el repase en qué consiste? El repase es que una vez terminada la cosecha mitaca y la cosecha principal, vamos a asear el cafetal, vamos a hacer una limpieza del cafetal. Entonces vamos a recolectar los frutos maduros, sobremaduros y secos del árbol, y vamos a recolectar los frutos del suelo. El repase se hace 2 veces al año normalmente en las condiciones de la geografía colombiana. Después de cada cosecha. Pablo, le voy a hacer una pregunta que va a sonar tan obvia, pero van a ver que no es tan obvia. ¿Para qué se hace el repase? El repase se hace para cortar el ciclo biológico de la broca. Cuando usted toma un fruto después de la cosecha principal, ese fruto que ya está maduro, que está sobremaduro, la broca ya había entrado por lo menos 3-4 meses antes. Quiere decir que ahí hay hijas, nietas, posiblemente bisnietas de broca, o sea que hay muchas brocas dentro de ese grano hasta que encuentran las condiciones para salir a volar. Entonces, si yo dejo ese grano en el cafetal, todas esas brocas que están ahí van a salir a volar cuando comiencen las lluvias, cuando comience a subir la humedad. ¿Para dónde se van esas brocas? Pues para los frutos sanos, Pablo. Para los frutos sanos de la cosecha que se está formando siguiente. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo no hago el repase después de terminada la cosecha mitaca, entonces yo voy a poner en riesgo los frutos de la cosecha principal. Entonces es un riesgo dejarlo dentro del cafetal. Ahora, si yo saco esa broca, si yo saco ese fruto brocado y me lo llevo, estoy cortando ese ciclo y estoy disminuyendo la cantidad de broca dentro del cafetal. Tanto así que el repase es la práctica, es el pilar fundamental del manejo integrado de la broca. Nos va a afectar la productividad, va a afectar la calidad, va a afectar la rentabilidad de las familias caficultoras. Claro, profesor, porque es que cuando el café está brocado y se va a vender en el punto de venta, le van a pagar más barato, le van a castigar si tiene niveles muy altos de broca. Bueno, Pablo, pero viene la pregunta del millón. Un solo fruto brocado que se nos quede ahí, ¿cuántas brocas pueden generar? Un solo fruto brocado. Profesor, en el pasado Semicafé hicimos una investigación en donde colocamos un solo fruto brocado en los árboles y lo cubrimos desde los 120 días después de la floración hasta el momento de la cosecha, a 1200 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura que supera los 21 grados centígrados, que es muy favorable para el desarrollo de la broca. Ese grano brocado en el plato del árbol fue capaz de infestar 600 frutos, desde el momento en que lo pusimos 120 días después de la floración hasta el momento que se iba a recolectar. Ahora, cuando ese mismo fruto lo estuvimos evaluando, cuando vino el niño, o sea que la temperatura subió, se afectaron 1000 frutos en un solo árbol. Un solo fruto infesta 1000 frutos en condiciones de niño. En 4 meses. Por eso el repase es tan importante, profesor.
El repase se recomienda realizar una vez termine cada una de las 2 cosechas del año. Esperamos siquiera unas 2-3 semanas después de ese último pase y entramos a hacer la labor al día. Porque recuerde, profesor, tenemos que recolectar los frutos maduros, los frutos sobremaduros y los frutos secos. Es una labor de control de broca. Ahora, Pablo, viene la otra pregunta que me han hecho muchas familias caficultoras. No, pero es que eso sí paga uno meterle esa plata y a recoger ese cafetal. Yo le respondo que sí, corta el ciclo de la broca. Protege la cosecha o la traviesa que viene ese mismo año o el semestre siguiente. Hicimos unas investigaciones para mirar qué pasaba con la broca si hacía el repase en un cafetal y en la mitad del cafetal y en la otra mitad no. Lo hicimos en 28 fincas, profesor. Y lo que nosotros encontramos es que cada vez que se hace el repase y se recolectan los frutos del suelo, el porcentaje de infestación a la cosecha siguiente no supera el nivel de daño económico del 5% y en la mayoría de los casos inclusive ni siquiera llega al 2% de infestación, mientras que donde no se hace, los porcentajes de infestación superan el 6, el 10 y hasta el 15%. El repase adicionalmente le ahorra a uno tener que ir después a aplicar insecticidas porque pues no va a haber tanta broca, los niveles de infestación van a ser menores. Ahí viene el otro punto y es que seguimos generando tecnología. Profesor, esto es una canastilla para recolectar frutos del suelo. Esta canastilla lo que hace es que recolecta estos frutos del suelo y lo que nosotros hemos medido es que con 2 jornales usted es capaz de recolectar hasta el 75% de los frutos que hay en el suelo en 1 hectárea. Es muy práctico, es ergonómico, el recolector simplemente tiene que pasar la canastilla porque ¿qué hace este alambre? Este alambre cuando recoge el fruto, entra el fruto y se cierra y ya el fruto no vuelve a salir. Cuando ya esté lleno esto de café, simplemente usted vuelve y lo abre y saca el café en el coco y sigue utilizándolo. Y Pablo, aseguramos que estamos recolectando ese café del suelo que es tan peligroso. Estamos acostumbrados a recolectarlo del árbol, listo, del suelo de pronto no mucho, pero ahí del suelo es lo más peligroso en el tema de repase de broca. Al final los frutos secos van a terminar en el suelo, tarde que temprano. Y entonces esa es una muy buena oportunidad cuando estamos haciendo la limpieza del cafetal de que la mayor cantidad de la broca la podamos sacar con esta actividad. Y pensando también en la labor, en el recolector, entonces utilizamos un sistema que es muy ergonómico. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es muy cómodo para trabajar. Ya no se va a tener que agachar así, sino que simplemente hace la recolección y listo. Pero es que no hemos terminado. Hay que tener mucho cuidado porque si no manejamos ese café, pues ¿para dónde se van a ir esas brocas? Otra vez para acá. Venimos y la sacamos y por no tratar de hacer el proceso correcto a ese café, hombre, estamos haciendo más daño. Cuando se cosecha café, y esto es en general, de 300 kilos de café maduro, uno puede esperar que salgan a volar hasta 25.000 brocas, o sea, que se regresan al cafetal. La mayoría, el 13%, o sea, 13 de 100 brocas que salen a volar del costal que está en las calles durante el día que estamos recolectando café. O sea que esos costales hay que mantenerlos cerrados y al mediodía los vamos a sacar del cafetal. Lo podemos pesar y lo podemos echar a la tolva y lo cubrimos con un plástico impregnado de pegante y ahí estamos atrapando 13 de cada 100 brocas que salen a volar. Pero mire, profesor, el 83%, o sea, 83 de cada 100 brocas que salen a volar salen del secado de los flotes y las pasillas. Venga pues. Y ese café generalmente que se deja por ahí como en el patio, de ahí sale el 83% de las brocas que se escapan durante la recolección y el beneficio del café. Ese café
hay que solarizarlo. Entonces tomamos los frutos y las pasillas, lo metemos en estos recipientes, le ponemos un plástico y lo dejamos por 2 días. A los 2 días lo destapamos y ya lo podemos secar. Pero también lo podemos secar en el secador parabólico de plástico. Eso sí, lo tenemos que cerrar completamente durante 24 o 48 horas. Ya después uno lo abre y ya puede ventilarlo para que se seque. Se pueden cubrir las eldas con un plástico para que suba la temperatura durante 48 horas, después lo removemos y ya lo dejamos secar. Y si los volúmenes son muy altos en esas fincas mucho más grandes, entonces podemos utilizar el silo mecánico. El silo y listo. Todo depende de las condiciones de cada empresa cafetera. Después de eso, entonces secamos el cafecito, vamos y lo vendemos, puede que esté de menor valor comercial, pero vamos a tener unos ingresos los cuales nos van a respaldar la actividad que estamos haciendo y estamos ganando por lado y lado. Porque ese café que estaba aquí era café que estaba perdido, pero que estaba haciendo unas minas productoras de brocas. Hacer el repase le garantiza que usted va a estar más tranquilo, que va a tener que lidiar menos con el control de la broca y que va a llegar a la cosecha principal con un café de buena calidad. Y como decíamos al principio, esto es de decisiones. Si ustedes, familias caficultoras, deciden si implementan o no el repase. Si no lo implementa, pues pueden pasar 2 cosas. Hombre, que no pase nada, que no afecte la broca. Pero también puede pasar que es una altísima probabilidad que esas brocas le afecten la cosecha o la traviesa siguiente. Le afectan la productividad, le afectan la calidad, le afectan en sus bolsillos, el ingreso de ustedes, familias caficultoras. No importa si el porcentaje de infestación está alto o está bajo, se debe hacer el repase. Hombre, Pablo, muchísimas gracias. Profesor Jerónimo, gracias por la invitación. Y mire pues, familias caficultoras, desde Cenicafé generamos la tecnología. Nosotros, sus extensionistas, se las entregamos a ustedes, pero ustedes son los que toman las decisiones. En este caso, lo invitamos a que implemente el repase en sus cafetales como manejo integrado de la broca. ¿Y esto cómo se llama? Pues más agronomía, más productividad.